Hermanos, estamos en prácticamente el último estudio que daremos sobre la identidad de las Escrituras. Si no me equivoco, esta es la cuarta o quinta sesión sobre este tema. Y hemos estado preguntando, ¿cuáles son las Sagradas Escrituras? Para responder cuáles son las Sagradas Escrituras, bueno, déjenme parar un momento y decir, ¿por qué es importante resolver esta pregunta? Porque nosotros consideramos que las Escrituras son autoritativas y relevantes para la fe y la práctica de la iglesia. Así que, entendiendo eso, es necesario definir cuáles son, ya que las Escrituras son autoritativas para la iglesia, cuáles son. Y esto nos hizo que nos introdujéramos en el complejo tema de la doctrina del canon, y hablamos de diferentes formas en las que el canon suele ser visto. Después hablamos del canon del Nuevo Testamento, hablamos también del canon del Antiguo Testamento, y ahora nos encontramos todavía tratando la cuestión del canon del Antiguo Testamento, pero particularmente con la pregunta de ¿y qué de los apócrifos? ¿Y qué de los apócrifos? Esta lección, por lo tanto, tiene el propósito de tratar este apartado de nuestra confesión que llama a algunos libros apócrifos. Nosotros hemos visto que Dios nos dio 66 libros. O sea, la Biblia que tenemos, de hecho Biblia significa el compendio de libros, es de 66. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Miren esto, como dice al final del párrafo 2, todos estos fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y vida, o sea, práctica. La regla de fe y práctica. 66 libros nos han sido dados por inspiración y por lo tanto estos libros son nuestra guía para la salvación y para la práctica que agrada a Dios. Ahora, párrafo 3 de nuestra confesión, si tienen su confesión a la mano les va a servir. Dice así: los libros comúnmente llamados apócrifos no son de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni debe ninguno de estos ser aprobado o usado de una manera distinta o como se hace con otros escritos, humanos. Vean esto, la confesión entonces ha hecho el siguiente movimiento. Primero ha dicho cuáles sí son los libros inspirados y ahora va a decir cuáles no son los libros inspirados. Su primer parte de la definición es incluyente, 66, 39 del Antiguo, 27, y los definió, de hecho lo leímos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y después su definición es excluyente, estos no son. Bueno, como protestantes, este párrafo nos instruye a ¿qué debemos hacer con los libros así llamados apócrifos? Comúnmente llamados apócrifos. Bueno, para
poder saber qué tenemos que hacer con estos libros llamados apócrifos, primero tenemos que definir cuáles son los libros llamados apócrifos. Y déjenme concentrarme en los libros que la iglesia romana utiliza hoy en día, porque la lista es larga, ¿sí? Yo aquí tengo al menos 13 libros apócrifos, pero solo déjenme mencionar los que son más comunes para nuestros oídos, que sería, por ejemplo, Tobías, el libro de Judith, el resto del libro de Esther, el libro de Sabiduría, Baruch, la historia de Susana, que es el final de Daniel, Bel y el dragón, y el primero y el segundo libro de los Macabeos. Hay otros que podríamos mencionar que a veces la iglesia ortodoxa también agrega, como Esdras, una otra parte de Esdras, Judith, el hijo de Sira, la canción de los 3 niños, la plegaria de Manasés. Esos son algunos de los libros apócrifos. Ok. Estos son los libros que nuestra confesión está diciendo, no los recibimos. ¿Cuál es entonces la actitud protestante hacia los apócrifos? Hermanos, tengo una doble respuesta para esta pregunta. Y quizá la segunda parte de mi respuesta es la que va a asombrar a muchos, pero espero hacer una buena justificación de mis argumentos. Y esta es mi respuesta. Debemos tener una actitud de rechazo y apreciación. Rechazo y apreciación. ¿No es esto contradictorio? No. Si lo entendemos correctamente. Así que primero analicemos por qué tenemos que tener una actitud de rechazo y en qué sentido debemos tener esa actitud de rechazo. Rechazamos estos libros porque no los recibimos como libros inspirados. Si alguien viene a nosotros y nos dice, recibe esta doctrina porque este libro enseña esta doctrina, este libro apócrifo enseña esta doctrina, nosotros tenemos que decir, no los recibimos en cuanto a que no son inspirados, los rechazamos porque no son libros que Dios dio para la fe y práctica de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué los rechazamos? Los rechazamos porque simplemente no son inspirados. De hecho, ese es el argumento que da nuestra confesión cuando habla de la razón del rechazo. ¿Por qué son rechazados? Escuchen otra vez más la confesión, el párrafo 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, como no son de inspiración divina, ¿cuál es el fundamento para llamar a un libro autoritativo y canónico para la iglesia? Que sea inspirado. Recuerden, no es simplemente si algún grupo lo recibió, no es simplemente si alguna iglesia lo declaró. La razón por la cual nosotros recibimos un libro como palabra de Dios es en cuanto a que éste goza de la inspiración divina. Ahora, la pregunta se vuelve, ¿y cómo sabemos que no son inspirados? ¿Cómo sabemos que no son inspirados? No, la respuesta no es, porque no siento en mi corazón que son inspirados. ¿Se imaginan esa respuesta cuánto subjetivismo daría a la iglesia? Yo no siento, pero ¿qué si alguien sí siente? Es más, hermanos,
ni siquiera creo que aquí el argumento puede empezar por decir, es que no vemos los mismos atributos en estos libros que vemos en los otros libros de la Biblia. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Y esto lo voy a revisar después con ustedes. La Biblia tiene ciertos atributos como unidad, belleza, que cuando un creyente los lee, subjetivamente puede decir, o sea, experiencialmente puede decir, este libro tiene algo especial. Sí, puedo leer El progreso del peregrino, pero este libro, Romanos, es especial, llena mi alma. Yo creo que eso es verdad, y que si alguien dice, no, es que yo leo Romanos y leo Macabeos y no siento lo mismo, yo creo que puede ser verdad y un argumento, pero no puede ser la base de nuestros argumentos. Entonces, ¿cómo sabemos que estos libros no fueron inspirados? Déjenme darles varios argumentos para saber por qué rechazamos estos libros en cuanto a que no son la palabra de Dios. Déjenme iniciar por recordarles algo que vimos en la lección anterior, y es que el canon judío no aceptó los libros apócrifos. Dice Josefo en su libro llamado Antigüedades lo siguiente: por esto entre nosotros no hay multitud de libros que discrepan y disienten entre sí, sino que solamente 22 libros que abarcan la historia de todo el tiempo y que con razón se consideran divinos. Josefo, un judío, un representante del judaísmo, dice que son 22 los libros que se consideran divinos. Y yo les expliqué la ocasión pasada cuál es la diferencia entre sus 22 y nuestros 39. La única diferencia entre sus 22 y nuestros 39 es la división de los libros. Ellos juntan muchos de los libros que nosotros separamos. Por ejemplo, para ellos los profetas menores es un solo libro. Para ellos los libros de Reyes, Crónicas y Samuel también los vuelven un solo libro, y así es como se va compactando todo hasta ser 22. Pero no hay duda por ningún historiador serio que aquellos libros que Josefo consideraba divinos, que dice que los judíos no debatían sobre esto porque era muy claro que estos libros se refieren a nuestros 39 libros. Yo les leí la ocasión pasada las palabras de un autor en el prólogo del libro de Ben Sira, un libro de los que se considera de los canónicos, de los apócrifos. Dice que es un escrito de sabiduría del periodo intertestamental. Se refiere a las escrituras hebreas como la ley, los profetas y los otros libros. O sea, una división judía en donde no cabe los apócrifos. Así que los judíos, y en esto no me puedo tardar demasiado porque fue algo que argumenté en parte la última ocasión, hermanos, debemos tener en una estima importante lo que los judíos consideraban ser la palabra de Dios, porque dice Pablo en Romanos capítulo 2 que a ellos les fueron dados los oráculos de Dios. O sea, Israel, como el pueblo escogido de Dios en el antiguo pacto, era el responsable de guardar, de proteger la santa palabra de Dios. Y ellos consideran siempre solo 22. En segundo argumento para decir que estos libros no fueron inspirados, en primer lugar, los judíos no los recibieron como palabra inspirada. En primer lugar. En segundo lugar, porque ni Jesús ni los apóstoles los recibieron como palabra inspirada. Como vimos la semana pasada, antepasada, Jesús y los apóstoles usaron el canon judío. Y yo les demostré esto por varios argumentos. Yendo, por ejemplo, a Lucas capítulo 11, a Lucas capítulo 24, en donde Jesús
habla a sus discípulos enseñándoles de Moisés, la ley, los profetas y los salmos, los otros escritos. Jesús recibe más bien la misma tradición judía en cuanto a aquellos libros que se consideraban la palabra de Dios. Recuerden, Jesús dijo que desde Abel hasta Zacarías son los profetas. Y Zacarías porque es el último profeta que muere. O sea, no hubo más palabra de Dios, sino desde Moisés hasta Zacarías. Lo que hubo después de Zacarías fue lo que algunos de los mismos autores de los apócrifos consideran que fue el periodo del silencio, donde Israel tuvo que vivir sin la voz de Dios, sin un profeta que estuviera exhortándoles e instruyéndoles. Y entendiendo ese silencio, es que esperaban la voz del último profeta, la voz de aquel que Dios levantaría entre Israel para que todos los demás los escucharan. Hermanos, si no estuvieron en la lección anterior, la pasada, yo les recomiendo que vayan y la vuelvan a revisar o la revisen por primera vez, porque realmente este es el argumento más fuerte que tenemos para rechazar a los apócrifos. Miren, a veces como protestantes podemos decir, es que no recibimos los apócrifos porque, digamos, no fueron citados por los apóstoles o por Jesús, no los citaron. Pero hermanos, tampoco citaron otros libros de nuestro canon, como Esther es uno de ellos, ¿sí? La base más fuerte para nosotros es entender que el canon que Jesús recibió fue de la ley, los profetas y los escritos. Este es el argumento más fuerte, porque de esta manera argumentamos que Jesús recibió un todo, una pelota completa, y que esas eran las escrituras que él utilizaba, en las que él meditaba y en las que él se basaba incluso para hacer sus argumentos y demás. Y entonces, ¿saben, hermanos, que hay algunos libros apócrifos que se citan en el Nuevo Testamento? No directamente, pero sí en alusiones claras. Hay libros apócrifos que en el Nuevo Testamento se mencionan, al menos se aluden. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos cuando un católico, y nosotros no estamos bien preparados, y un católico viene y nos dice, ¿por qué no recibes si Jesús sí aludió a él aquí? Mira. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Saben cuál sería mi respuesta? Oye, ¿y por qué no recibes tú, católico, el libro de Enoc que Judas cita literalmente aquí? ¿Por qué no lo recibes? Todos saben que ese fue un libro apócrifo que se rechazó claramente. ¿Saben cuál es la respuesta? Porque una citación de un libro no es base suficiente para considerarlo inspirado o palabra de Dios. Porque si no tendríamos un grave problema. ¿Qué pasa cuando Pablo cita escritos de los paganos? ¿Qué pasa cuando Pablo cita a ese poeta en Tito, capítulo 1, si no me equivoco, cuando dice, como uno de sus propios profetas dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, y estas palabras son verdaderas, dice el apóstol Pablo? O cuando está en el Areópago y está predicando y cita, como uno de vuestros propios profetas dijo. La citación, por lo tanto, de una obra no es base suficiente para considerarlo inspirado.
Entonces, si viene un católico y dice, ¿por qué no recibes el apócrifo si Jesús lo citó o lo aludió aquí claramente? La respuesta es, por la misma razón que tú no recibes Enoc, porque una citación no es suficiente para tenerlo como base de considerarlo libro inspirado, así como tú no recibes Enoc. Por lo tanto, hermanos, nuestro más firme argumento, nuestro más sólido argumento para justificar por qué nuestro canon del Antiguo Testamento coincide con solo 22 libros según la tradición judía, o 24 según otra acomodación, o 39 según la nuestra, es que el canon que Jesús mencionó a sus discípulos y los apóstoles, el canon que los apóstoles utilizaron fue el canon de 22 y 24 o 39 libros. Dice un autor, el Nuevo Testamento sí alude a libros deuterocanónicos, otro nombre para apócrifos. Pero las alusiones solo muestran el conocimiento de un libro, no necesariamente la opinión del autor sobre ese libro. Hermanos, este es nuestro más firme argumento. ¿Por qué nuestro canon es solo de 39? Porque es el canon que Jesús recibió y utilizó. En tercer lugar, y aquí puedo dar otros argumentos que siguen abonando a por qué no consideramos estos libros, sino que los rechazamos, porque no son inspirados. ¿Y cómo sabemos que no son inspirados? Los judíos no lo reconocieron como la palabra de Dios. Pero más importante, Jesús y los apóstoles no lo recibieron como la palabra de Dios. Ahora, añadamos a eso. En tercer lugar, la iglesia más temprana no los recibió. Mis hermanos, hay veces que como protestantes tenemos un temor de ir a los padres de la iglesia porque pensamos que como los católicos los citan y los mencionan, son de ellos. Yo les digo, no son de ellos, y muchas veces los padres van a contradecir las doctrinas que hoy Roma y Trento, principalmente me refiero a Trento, propuso. Claro, y el primer Vaticano y el segundo Vaticano, el segundo concilio y el primero y el segundo concilio Vaticano, obviamente. Todo lo que sigue después de Trento. Pero no debemos tener temor de ir a los padres, porque nosotros creemos en un Cristo resucitado que a través de su Espíritu siempre ha guardado a la iglesia. Ahora, vamos a encontrar diferentes voces. ¿Vamos a encontrar diferentes voces de opiniones y demás? Sí, pero hermanos, lo interesante es que nuestras opiniones o nuestros puntos también están presentes en los pensamientos de los padres y de los medievales. Por ejemplo, hermanos, el canon de 39 libros es respaldado por las listas de canon más tempranas que la iglesia formuló. Dice un autor, en las listas más tempranas del Antiguo Testamento, las del segundo siglo, ¿cuándo es el segundo siglo? Del año 100 en adelante, hasta antes del 199, todo eso es el siglo II. Escuchen, en las listas más tempranas del Antiguo Testamento, las del segundo siglo, Melito, está hablando de qué listas, y ustedes las pueden buscar, la lista de Melito y la lista de Brienos, demuestran que el Antiguo Testamento estaba limitado al canon hebreo. Las listas más tempranas de los cristianos que intentan definir cuáles son nuestros libros que hoy recibimos del Antiguo Testamento favorecen el canon protestante. La tradición más antigua de la iglesia, entonces, está a favor de nuestra postura. El mismo Atanasio, en una carta festiva, cartas que él mandó mientras estaba siendo perseguido o mientras estaba exiliado, y él mandaba a su iglesia para que festejaran cierta celebración de la iglesia, ¿sí? Y
Él dice esto, y aquí préstenme su atención porque necesito desglosarlo un poquito. Dice Atanasio: pero para mayor exactitud en lo que escribo, debo añadir lo siguiente. Hay otros libros, aparte de estos, que no están incluidos en el canon. A ver, él da primero los 39 libros de la tradición protestante, por decirlo así, los 39 libros. Y después dice, pero hay otros que no están incluidos en el canon, sino que fueron señalados en otro tiempo, fueron señalados en los tiempos de los padres para ser leídos por aquellos que hacía poco que habían convertido y deseaban ser instruidos en la verdadera piedad o en la verdadera religión. Atanasio hace una distinción que nos deja ver cómo es que la iglesia temprana veía a los apócrifos. La iglesia temprana veía una lista de libros canónicos inspirados, autoritativos, pero veía a los deuterocanónicos o a lo que nosotros llamamos apócrifos, los veía como libros útiles para fomentar piedad en los corazones de los creyentes. Así que, y continúa, mientras los primeros se incluyen en el canon, o sea, los 39, y los últimos, o sea, los deuterocanónicos, se leen, dice, no se mencionan las obras apócrifas. A ver, me confunde. Pero hermanos, es necesario decirles esto para que si ustedes sí van a las fuentes primarias, no nos confundamos cuando estamos ahí. Atanasio hace una distinción de 3. Libros canónicos, que son nuestros 39. Libros para fomentar la religión, que es lo que nosotros llamamos apócrifos, pero él, que podríamos llamar más precisamente deuterocanónicos. Y está otra sección que él llama apócrifos. A ver, los primeros son nuestro canon, los 39. Los segundos son los deuterocanónicos, los que leí de Macabeos. ¿Cuáles son los que ellos llamaban apócrifos? Los que ellos llamaban apócrifos, hermanos, eran los libros como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, los cuales rechazaban absolutamente. Así que no vayamos a cometer una falacia de categorización cuando leemos a un padre de la iglesia y decimos, mira, rechaza los apócrifos. Porque, hermanos, si lo hacemos con un católico que lee, va a decir, mi amigo, eso no es lo que quería decir él. Él dice, el canon son los 39, los otros los leemos, los apócrifos los rechazamos, pero lo que está rechazando Atanasio es el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, obras gnósticas anticristianas. Para Atanasio, entonces, es muy claro, hermanos, está a nuestro favor. El canon de 39, los que se leen, que no están incluidos en el canon, y los apócrifos gnósticos que rechazamos. Ok, Jerónimo, esto es interesante porque el padre de la iglesia que dio las bases para la Vulgata latina, o sea, para la Biblia oficial de la iglesia romana, rechaza los libros que hoy nosotros llamamos apócrifos, o mejor dicho, deuterocanónicos, los rechaza y dice claramente que no pertenecen al canon. Escuchen lo que dice Jerónimo. Igual que la iglesia lee Judith, Tobit y libros de Macabeos, sin considerarlos canónicos, bueno, agárrense guarden esto en su mente porque nos va a servir en mi segunda parte de la argumentación, porque les dije que tengo 2 respuestas, apenas vamos en la primera. La primera respuesta es, ¿qué hacemos con los apócrifos? Los rechazamos. La segunda es, los apreciamos. Vean lo que dijo Atanasio. Estos libros deuterocanónicos los leemos para fomentar religión. ¿Qué dice Jerónimo? Los libros de Judith, Tobías, o sea, los deuterocanónicos, sin considerar los libros canónicos, se leen,
Permitamos también leer estos volúmenes, Sabiduría de Salomón y Siracides, para la edificación del pueblo, aunque no sean para establecer la autoridad de los dogmas eclesiásticos. Hermanos, otra clara definición. Los deuterocanónicos, lo que nosotros llamamos apócrifos, no deben ser considerados para establecer doctrina, no son de la misma categoría que los 39, pero los podemos usar y leer para edificación de la iglesia. Ahora, para el siglo IV, Agustín y Jerónimo tienen una diferencia en esto. Sí, nuestro gran y querido San Agustín de Hipona tiene una concepción del canon más amplia y él les da un mayor favorecimiento a los libros, como con un poco más de autoridad. Así que a partir del siglo IV y V empezamos a ver en las listas de las iglesias, en las listas del canon, listas cortas, 39, listas largas, 46 libros. O sea, el canon protestante, el canon tridente, si no me equivoco se dice tridentino, es el adjetivo que se utiliza para hablar de lo que produjo Trento. De manera que hay esta variedad, algunos considerándolo corto, algunos largo, pero aquí está el punto. Miren, hermanos, dos cosas debemos reconocer. Incluso los que consideraban el canon corto, o sea, 39 libros autoritativos y no más, tenían buena apreciación de los otros 7. Y los que tenían un canon largo, incluso no veían a esos 7 con la total y misma autoridad que los otros. No se había definido. Parece que la iglesia no necesitaba definir tal cual con precisión este debate. De hecho, déjenme contarles algo. Hoy lo que se llama la iglesia ortodoxa ni siquiera tiene una definición absoluta sobre este punto. Todavía hay debates sobre cuáles y cuáles no. De hecho, cuando Lutero estaba en 1517 combatiendo con Eck, él dice: en toda la escritura no hay recuento del purgatorio, porque el libro de los Macabeos, al no estar en el canon, solo es eficaz para los fieles, pero no tendrán éxito contra los contumaces. Eck, su opositor, Johann Eck, dice, va a argumentar a favor, pero hermanos, aquí se encuentran ellos dos con un problema de autoridad, porque Lutero puede citar al gran Jerónimo. ¿Y quién iba a querer contraatacar al gran Jerónimo? Pero Johann Eck podría citar al gran Agustín. Ahora, en ese tiempo era algo que no estaba totalmente definido, incluso en la tradición. Y esto lo podemos ver, hermanos, en lo que es antes de Trento. Por ejemplo, escuchen a este hombre que se llama Francisco Jiménez. Él era un cardenal y él fue el primero en poner en paralelos los textos originales y además agregar diferentes lenguajes, lo que se llama la Políglota Complutense. Es una Biblia de las primeras con paralelos. Y en esta Biblia, que es un cardenal católico, él pone el prefacio de Jerónimo para decir: los apócrifos no los consideramos inspirados. Un cardenal, o sea, un hombre con el respaldo de la iglesia, lo rechaza. Ahora, no es el único. Por ejemplo, en Florencia, el cardenal Cayetano, que debatió con Lutero, en su comentario del Antiguo Testamento, aclara que no hizo un comentario de Judith y Macabeos porque no son libros canónicos. Esto estaba
medio abierto, medio cerrado en toda la historia desde el siglo IV y V hasta el siglo XVI. Ahora, Trento, en 1546, las minutas, o sea, los reportes de los que iban declarando cómo estaba iban dando reporte de cómo se iba moviendo el debate, dan testimonio que cuando llegan al tiempo del canon no había unidad. No había unidad, había algunos que favorecían el canon corto y había algunos que favorecían el canon largo, dentro de los mismos eruditos de la iglesia que iba a formar el Concilio de Trento, o lo que estaba constituyendo el Concilio de Trento. De hecho, en una de sus declaraciones no son tan contundentes en cuanto a si los libros son canónicos o no. No obstante, después, siendo inconsistente, porque como les digo, al principio parece dar amplitud para decir, no podemos definir absolutamente si son o no son estos libros canónicos. Vean, hermanos, el debate nunca estuvo con los 39. El debate siempre estuvo con los 7. O sea, había un núcleo que era aceptado. El punto es este. Llega Trento y dicen, ok, vamos a mantener una postura amplia, algunos lo quieren recibir, otros no. Pero después, inconsistentemente, declaran un anatema, y esto tenía que ser así, porque el concilio de Florencia, que se da en el año 1200, abogó a favor de los apócrifos como canónicos, y por lo tanto, Trento no podía ir en contra de eso, y lo que hace es simplemente declarar un anatema a aquellos que no reciban los apócrifos. Bien, ¿ven por qué la primera lección que dijimos del canon es tan importante? Hermanos, según Trento, ¿cuándo podemos decir que tenemos canon del Antiguo Testamento? En Trento. No. Israel reconoció la palabra de Dios. Jesús reconoció la palabra de Dios. El canon era evidentemente cerrado. No esperaba que el magisterio declarara si era o no era. ¿Por qué otra razón rechazamos los apócrifos? Última. Y no me puedo tardar en esto. Ahora, hermanos, yo sé que algunos quizá hubieran querido más trabajo en este último punto, pero no lo voy a hacer porque esto ustedes lo pueden encontrar muy fácil. Yo más bien quiero en esta lección dar lo más básico y lo más fundamental, que es que los judíos no lo recibieron, que Jesús no los recibió, que la iglesia más temprana no lo recibió, y quise hacerles ver, sí hubo un debate, no hay que esconder esto, pero vean esto, la existencia del debate tanto tiempo sobre estos libros es evidencia de que no eran fácilmente de entrar, la iglesia lo sabía. Hermanos, tenemos representantes protestantes, por así decirlo, a través de los padres y a través de los medievales. La última razón, vean esto, nada más lo digo rápido y regreso. Los 39 libros que nosotros tenemos después del primero y segundo siglo nunca fueron debatidos. ¿No nos dice ya eso algo? Alguien podría decir, pero hermano, ¿no es cierto que por ejemplo de Esther y de Daniel hubo algunos problemas en cuanto a su entrada? Cuando uno investiga bien esa historia, uno puede ver dos cosas. Sí es cierto, hubo debate sobre ese libro en los mismos judíos, pero la pregunta no era si entraban, ya estaban dentro. La pregunta era si se quedaban. Y después la iglesia y los judíos lo recibieron. No negamos que se necesitó debate para reconocer el canon, ¿o hemos negado eso? No, hemos dicho que Dios conoce el canon absolutamente y que nosotros a través de debate, a través de aceptación, a través de la unidad del mismo libro y demás, es que reconocemos cuáles son los libros canónicos. No negamos eso. Ahora, última razón, ¿por qué no los recibimos? Porque, hermanos, el mismo contenido de los libros, por ejemplo, no se afirma ninguno de ellos que es la palabra de Dios. 2, hay errores históricos serios en varios de estos libros. 3, contienen doctrinas que contradicen otras partes de la clara enseñanza de la Biblia. Yo sé que cuando alguien habla en contra de los apócrifos, da toda su lección de esto. Esto ustedes lo pueden encontrar fácil allá. Yo quiero que su fe esté fundada y tomar esta lección para decir, es en el canon de Jesús.
en el que nosotros seguimos. Conclusión, a la luz de estas 4 razones podemos decir que tenemos bases suficientes para rechazar estos libros como canónicos y por lo tanto los llamamos deuterocanónicos. Y, hermanos, aquel dicho que dice, los protestantes cortaron la Biblia, ya tienen bases para decir, mi amigo, ¿quién le cortó? Ahora, no cometan el mismo error y decir, no, ustedes le añadieron. Es correcto, pero hermanos, sean conscientes que hubo un debate todo el tiempo. Y ellos podrían ir a una autoridad y nosotros podríamos ir a otra autoridad. Pero el punto es, nosotros podemos ir a la autoridad de autoridades, Jesús y sus apóstoles. Ok, esa es mi primera respuesta. Ahora, la otra no me va a tomar 40 minutos. La otra no me va a tomar 40 minutos. Me va a tomar 10 nada más. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los canónicos? Hacia los deuterocanónicos. Rechazo. Rechazo cuando nos los intentan imponer como inspirados. No. O como autoritativos. No. Los rechazamos. Si me lo intentas poner como autoritativo, lo rechazo. Ahora, ¿cuál es nuestra segunda respuesta? Apreciación. Apreciación. Hermanos, la forma en la cual la iglesia concibió a los deuterocanónicos debe instarnos a pensar, ¿por qué los consideraban libros que fomentan piedad? Miren esto. Dice nuestra confesión en el párrafo 3, después de decir que los rechazamos, dice, ni debe ninguno de estos libros ser aprobado o usado de una manera distinta o como se hace con otros escritos humanos. Déjenme introducirme así. Dice, no los traten, sino como cualquier otro libro. Ahora, el punto es que no los tratamos así, mis queridos hermanos. Los tratamos como si fueran diabólicos. De manera, miren, déjenme mostrar lo que sí es así. Yo lo comprobé en la casa, hago mis experimentos en casa antes de traerlos aquí. Y preguntaba, hermanos, si a un nuevo creyente viene y le digo, hermano, agarre la Biblia y léala diaria y llévese el progreso del peregrino y léalo todos los días con su Biblia, ¿qué diríamos? Ah, amén, ¿sí? Sí, esa es la dosis. ¿Qué pasa si algún día alguien dijera, lleva la Biblia y mira, y agárrate el de Macabeos y léelo para que fomente religión en tu corazón? Nadie se asusta, no lo vamos a hacer, no se preocupen, pero nadie se asustaría aquí si el miércoles de nuestra oración, y lo hemos hecho, abrimos el libro de las oraciones puritanas y lo leemos. ¿Lo hemos hecho? Lo hemos hecho. Hemos leído lecturas de David Murray y otros sobre la oración. Hemos leído el libro de antologías de El Valle de la Visión de los Puritanos. Hemos leído material que no es inspirado, que es de otros, que sabemos que tiene errores. Pero, ¿qué pasaría si un día les digo, hermanos, hoy vamos a leer Macabeos en la reunión de oración para empujarnos a la oración? Yo creo que me quedaría solo. Solo mi esposa se quedaría porque yo traigo las llaves del carro. Mis hermanos, la actitud protestante no fue sino una de rechazo y apreciación. ¿Quieren que les muestre solo con una prueba que es así? ¿Saben a partir de qué tiempo los libros apócrifos fueron empezados a quitar de las Biblias protestantes? No fue en el siglo XVI, no fue en el 1500, no fue en el 1600, no fue en el 1700, no fue en el 1800. Fue a partir de los 1900 que los protestantes, las editoriales protestantes, empezaron a quitar los apócrifos de las Biblias. ¿Por qué? Porque antes era material que los mismos protestantes enfatizaban,
que podían ser utilizados como libros para fomentar piedad. Muchas veces tratamos estos libros no de esta manera. Y yo lo entiendo, hermanos, estamos sobre reaccionados, ¿saben? Es como un hermano una vez me dijo algo interesante. Me dice, hermano, hay veces que voy en la plaza y quiero comprar algo. Sí se me antojó quizá, digamos, se me antojó comprar un helado. Pero viene un vendedor y me dice, mire, le ofrezco el mejor helado y el helado y el helado. Y dice, ¿sabe qué? No quiero helado. O sea, me lo presentaron tanto que ahora ya lo rechazo. Yo sé, venimos del romanismo. Yo sé, en esos libros se han basado los romanos para sacar doctrinas que atacan la verdadera obra de Cristo, su suficiencia y demás. Y por eso los rechazamos. Pero mis hermanos, al menos deben saber que los protestantes supieron cómo reaccionar y no tiraron lo que puede ser útil para su religión. Vean esto, nadie se espanta de leer El Progreso del Peregrino. Nadie se espanta de decir, hermano, llévalo. Nadie se espanta que digamos que Spurgeon lo leyó 100 veces. Pero, hermanos, estos eran los libros que los judíos utilizaban para fomentar su religión. Porque, miren, si han leído algo de Macabeos, es la historia de cómo verdaderos israelitas permanecieron firmes hasta el fin, sin negar su religión, incluso cuando les costó la muerte. ¿Tiene cosas erradas? Sí, como el peregrino puede tener. ¿Son autoritativos para nuestra fe y práctica? Absolutamente no, como el peregrino no lo es. ¿Pueden ser útiles para fomentar religión verdadera? Los protestantes creían, pueden. Dice un autor, para muchas iglesias protestantes, los apócrifos representan una colección de libros prohibidos o heréticos que deben evitarse a toda costa. La palabra misma significa, apócrifo, cosas ocultas. Pero el adjetivo apócrifo se ha tomado con el matiz peyorativo. Son conocimiento sospechoso, herético. Pero vean lo que dice el artículo 39 de la Iglesia Anglicana, un artículo protestante, un documento protestante. Dice, y los otros libros, como dice Jerónimo, los lee la Iglesia como ejemplo de vida e instrucción de modales y sin embargo los aplica sin establecer ninguna doctrina, tales como los siguientes, y da la lista. De hecho, ¿por qué encontramos a los primeros padres de la iglesia citando de los apócrifos y nos espantamos y decimos, no, es que estos eran católicos? Hermanos, el catolicismo de nuestros días no existe sino hasta Trento, hasta 1546. Antes, el catolicismo no era lo que hoy vemos. ¿Por qué los puede citar los primeros padres de la iglesia? Porque aunque no los consideraban canónicos, sí los leían frecuentemente porque creían que fomentaban verdadera religión. Por esto mismo, es que, déjenme contarles, y ya con esto acabo, déjenme contarles la historia de John Bunyan. Él hizo un libro del Progreso del Peregrino para edificar a los creyentes. Bueno, déjenme contarles algo. Un día, y esto lo cuenta John Bunyan en su biografía Gracia Abundante para el más vil de los pecadores, dice que John Bunyan, en medio de una crisis espiritual, recordó una promesa que decía, considera las generaciones pasadas y mira, ¿quién confió en el Señor y fue decepcionado? La promesa lo consoló, porque desde Génesis hasta Apocalipsis podía ver que eso es verdad. Pero cuando John Bunyan buscó ese pasaje que le vino a su mente, no lo encontró en el canon protestante. Más bien lo encontró en los apócrifos. Al encontrarlo en los apócrifos, se turbó. Pero finalmente, ahora, ¿cómo es que lo pudo encontrar en los apócrifos? Los tenía que leer. Pero finalmente se dio cuenta de que, puesto que esta frase era la suma y sustancia de muchas de las promesas, era mi deber consolarme con ella. Bunyan estaba adoptando el punto de vista protestante temprano, que valoraba los libros apócrifos solo en la medida en que concordaban con los libros canónicos.
¿Cuál es nuestra actitud hacia los apócrifos? ¿Rechazo? Hermanos, espero que ahora su fe esté más fundamentada. ¿Por qué podemos decir a esos 7 libros apócrifos, no los recibimos? ¿Y por qué podemos rechazar la doctrina del purgatorio que se basa en un texto del libro de Macabeos? Porque no consideramos esos libros de inspiración divina. Y espero que ahora tengan más bases y sobre todo más seguridad de decir, mi canon es el canon que Jesús recibió. Mi canon es el canon que los apóstoles recibieron. Y que eso asegure su fe y les dé más herramientas para compartir su fe, incluso con aquellos hermanos que pertenecen al catolicismo romano. Pero, quédense con lo otro para considerarlo. No se preocupen. Obviamente, nunca en un culto de adoración traeremos esos libros aquí, los apócrifos. Nunca cometeré el error de tropezar a nadie de traerlo al culto de oración, el libro de Macabeos o cualquier otro. Creo que estoy convencido de mi postura, pero también intento ser cuidadoso y saber que vivimos en una sociedad que fue impactada por el catolicismo y que eso puede ser un tropiezo enorme. Pero quédense con el punto de decir, los protestantes podían utilizar esos libros para edificar su fe y que eso les haga meditar y contemplar si es que es sabio para alguno de ustedes leer alguno de esos libros para fomentar su fe, para alentar su fe. Es más, hermanos, es algo que yo creo que incluso es necesario si alguien va a hacer apologética con el catolicismo. Porque ¿cómo es que vamos a conocer lo que creen si no leemos incluso de esos libros? Ahora nos quedaríamos con sorpresas si muchas de las cosas que dice no fomenta quizá el romanismo, papismo de Trento, con el cual luchamos fieramente porque contradice la palabra de Dios y menoscaba la perfecta obra de Cristo, y lo haremos hasta el final. Pero que quizá esos libros promueven incluso la verdadera fe, la verdadera religión.